tu lugar en la presencia del Señor. Ciertamente Dios está restaurando todas las cosas. Y es necesario, cuando Dios empieza a anunciar tiempos de cambio, que abramos nuestro entendimiento, porque Dios quiere reformar muchas cosas, que en la mejor de nuestras intenciones no las hemos hecho conforme al diseño, como el Señor lo diseñó en el cielo. Amén. Entonces, en la medida que la iglesia va avanzando de luz en luz, de gloria en gloria, vamos recibiendo nuevas revelaciones y necesitamos hacer ajustes. Y hay ajustes que van a ser tremendamente radicales, porque en la mejor de nuestras intenciones, en muchos casos hemos venido arrastrando mucha cosa que no tenía nada que ver con los diseños de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Otros son simples ajustes, redireccionamientos que nos van a llevar a verdades y a revelaciones cada vez más profundas. Amén. Entonces, una de ellas es cómo funcionaba la iglesia primitiva. Quiero que abras conmigo la Biblia en Hechos capítulo 2. Entonces dice Hechos capítulo 2 y versículo 42. Desde el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, aquí tenemos un diseño muy poderoso. Y sabemos que la iglesia del primer siglo se movió en un poder, en una unción, en un amor fraternal, en una unidad que hoy la iglesia cristiana alrededor del mundo carece. Y ellos tenían una práctica y tenían una forma de vivir. La iglesia no era una religión. Jesucristo no vino a fundar una nueva sinagoga. Jesucristo no vino a levantar templos de piedra. De hecho dijo: derribadme ese templo que en 3 días yo lo edificaré. Jesús vino a establecer su cuerpo sobre la tierra. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. El cuerpo debe ser un organismo de vida que lleve en sí misma la presencia de Dios, el reino de Dios en medio del corazón de cada uno de nosotros. Jesús dijo: el reino de Dios está en medio de vosotros. El llamado que Jesús hizo no fue a reunirse en una iglesia. El llamado que Jesús hizo fue de venir al reino. Id y predicad, el reino de Dios se ha acercado. No les dijo: id y llenar locales tremendos y entonces van a hacer unas membresías de cantidad de gente y van a tener unas iglesias poderosísimas. No dijo eso. Dijo: yo voy a tener una sola iglesia. ¿Cuántas iglesias? Una sola. Hoy tenemos más de 40,000 denominaciones diferentes, la mayor parte de ellas divididas entre unas y otras. Diga conmigo: es tiempo de ajustes. Algo no estamos oyendo ni haciendo bien. Amén.
Entonces, la iglesia fue creada para ser el tabernáculo de Dios con los hombres. Y los cristianos de este tiempo, dice que se congregaban, imagínense, se convierten 3,000 personas en un día. Pues no hay un lugar donde se puedan reunir. ¿Y en dónde se empezaron a reunir la iglesia primitiva? En las casas. Las casas fueron la unidad donde la iglesia empezó a manifestarse. Pablo entendió que la única forma de poder atacar la iglesia era atacando las casas. Las casas no eran grupos celulares donde se llevaba a cabo un mini servicio con una mini alabanza, con un mini sermón y un mini culto. Las casas eran casas donde se manifestaba la vida de Dios. La iglesia nació para ser una hermandad de hijos de Dios. Amén. Donde el amor de Dios pudiese fluir entre unos y otros. Y entendió la iglesia primitiva la herencia más poderosa que Jesús les había dejado. Y esto era el misterio encerrado en comed de su carne y bebed de su carne. Perdón, al revés, ¿qué dije? Bebed de su sangre y comed de su carne. Ellos entendieron que había algo poderosísimo al reunirse en las casas. Note que dice que se reunían y partían el pan en las casas. Se reunían a comer. No se reunían a tener un servicio como lo tenemos nosotros. No se reunían a tener un estudio bíblico. Se reunían a ser hijos de Dios los unos con los otros. Esta es la vida de la iglesia. ¿Cuál es el eje de la sociedad? La familia. Sin la familia, la sociedad no puede existir. Se corrompe la familia, se corrompe toda la sociedad. Lo mismo sucede en la iglesia de Cristo Jesús. Tiene que empezar en una unidad fraternal. Tiene que empezar en las casas. Tiene que empezar en grupos que se reunían y simplemente participaban de los alimentos los unos con los otros. ¿Qué pasa cuando participamos de los alimentos los unos con los otros? Empezamos a conocernos. No nos reunimos a oír a un señor o un hermanito que nos está hablando o a una hermanita que nos está hablando, tomamos un montón de notas y nos vamos a la casa. Y luego nos reunimos el otro día y volvemos a hacer lo mismo y tomamos un montón de notas y nos vamos a la casa. Y luego tenemos tantas ocupaciones eclesiásticas que hemos reventado el núcleo familiar. Nos dicen, háblanos Señor, háblanos Señor. Hay muchas familias destruidas porque perdimos el eje en donde nació la iglesia de Dios. La iglesia nació en las casas y ellos dicen que perseveraban en la oración, oraban los unos por los otros, comían, participaban de los alimentos. Por eso en 1 Corintios 11 dice, cuando os juntáis a comer, esperaos los unos a los otros y después de haber comido, entonces participad de los santos elementos. Esto quiere decir que se juntaban a comer. Cuando nos juntamos a comer, sucede algo maravilloso. Número uno, empezamos a platicar los unos con los otros. Cada vez más ya no me eres un desconocido. La iglesia empieza a conocerse. Empezamos a cuidarnos los unos de los otros. Empieza una unidad en que nosotros podemos amar con un corazón sincero. No sabía que tenías este problema tan fuerte. Fíjate que yo tuve un problema similar. Déjame compartirte cómo el Señor operó en mi vida y se lo compartes. Hoy en día tenemos iglesias monumentalmente grandes, donde millones de personas se sientan en una banca a escuchar el sermón de un hombre o de una mujer, donde la persona que está a tu lado a lo mejor era el último día de su vida porque estaba enfermo. Te sentaste y ni siquiera lo saludaste, ni siquiera te enteraste quién era la persona que estaba a tu lado. No sabemos quiénes somos. El liderazgo sabe quiénes son una buena parte de ellos. En las iglesias muy grandes ya no sabe quiénes son. La iglesia del siglo I se conocían, se amaban. Y Dios está haciendo una restauración, y la restauración de todas las cosas empieza cuando empiezo a entender los modelos del cielo. Amén.
Y el modelo del cielo empieza en una casa, empieza en una familia, empieza siendo amigos los unos de los otros, compartiendo cada uno lo que Dios nos ha dado. El que tiene salmo, comparta salmo. El que tiene una palabra, comparte esa palabra. El que tiene un sueño, comparte un sueño. El que tiene una experiencia gloriosa, comparte esa experiencia gloriosa. El que tiene bienes de este mundo, comparta sus bienes de este mundo al que no los tiene. Esto es el eje práctico del cristianismo como Jesús lo dejó. Y Jesús, en su inmensa sabiduría, y quien es el que sustenta todas las cosas con la diestra de su poder, diseñó un modelo, diseñó una forma, cómo unir a todos los creyentes del mundo en un cuerpo místico maravilloso que el mundo pudiese ver y decir: estos son los hijos de Dios. Fíjese cómo al hacer estas ciertas cosas que acabamos de leer, tenían favor con todo el pueblo. Amén. Tenían favor, tenían gracia. Los cristianos, qué pueblo tan maravilloso. ¿Cómo podemos formar parte de ustedes? Cada vez que me encuentro con un cristiano, cosas maravillosas empiezan a pasar a mi alrededor. Desgraciadamente no es lo que nos encontramos hoy en nuestras sociedades. Vas a una empresa y lo primero que te dicen: tengo temor de los cristianos, porque los cristianos trabajan a medias, porque los cristianos te dejan tirado. Si eres un empresario y tienes una empresa, casi prefieres contratar gente del mundo que te va a quedar bien y no los hermanitos que te van a dejar todo tirado. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Pedimos prestado, no pagamos. No hay temor de Dios. Algo perdimos que fue vital y Dios nos lo quiere volver a entregar. Entonces Él dice que perseveraban unánimes en oración. Es importante que el núcleo de la casa permanezca en oración, orando los unos por los otros, orando porque el reino de Dios se establezca. No por la visión de un gran hombre o de una gran mujer, sino porque el reino avance en la nación. Lo importante no es que mi iglesia crezca, lo importante es que el reino de Dios se establezca. ¿Me estás entendiendo? Ahora, no estoy diciendo que no te puedes reunir en una iglesia. Esto es un momento hermoso. Qué hermoso poder tener coinonía, todos los hermanos adorándole a Dios, recibiendo palabra apostólica. Qué precioso tener esas cosas. Es parte de, pero no es el eje de. El eje es las casas. La reforma empieza en las casas. El amor de Dios se imparte en las casas. El conocernos, el impartirnos empieza en las casas. Entonces dice que prevalecían en la oración, en la doctrina de los apóstoles, y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Esto hizo que gran temor sobreviniese sobre toda la congregación. Dice: y gran temor sobrevino sobre todos ellos, y grandes maravillas eran hechas por manos de los apóstoles. Elementos que tienen que ser recuperados. Perdimos la unidad básica de la iglesia, las casas. Perdimos la sabiduría de la iglesia, el temor de Dios. Perdimos el amor fraternal y nos dividimos en 40,000 denominaciones. Dios tiene que hacer algo al respecto y necesita una generación que tenga oídos para oír. Necesita gente genuina, necesita gente que quiera caminar en la verdad. Ellos entendieron un principio y es la herencia más poderosa que Jesús nos dejó. Ven conmigo a Juan capítulo 6. Los profetas no nada más profetizan cosas futuras, ministerios,
bendiciones. Los profetas vemos y oímos los diseños de Dios para traer la prosperidad a la iglesia y que la iglesia pueda surgir de estancamientos, de sequedales, de cementerios de pastores, como llaman muchas ciudades, etcétera. Entonces dice Juan capítulo 6, versículo 28. Dice, entonces le dijeron los discípulos a Jesús, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis, ¿en qué? Que creáis, ¿cómo? Todo el mundo puede decir yo creo en Jesucristo. 40,000 denominaciones dicen yo creo en Jesucristo, pero cuando dice Jesús sed uno, entonces ya no creen. ¿Me estás oyendo? ¿Qué significa creer en Jesucristo? Jesús, a partir de que dice estas palabras, Él está contestando una pregunta básica. ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Estamos viendo los grandes milagros que tú haces. Estamos viendo las maravillas y cómo Dios se mueve en tu persona. ¿Cómo podemos nosotros poner en práctica las obras de Dios? Dice, tienes que creer en algo. ¿Qué es lo que voy a decirte? Y entonces va a hablar el sermón que por poco le cuesta el ministerio. La mayoría de los discípulos se dieron la espalda y ya no le siguieron más. Él estaba poniendo algo que iba a determinar quiénes realmente creían en Él y quiénes no. Iba a soltar una palabra difícil para el entendimiento, porque era muy fácil seguir al Jesús que multiplicaba el pan. Era muy fácil seguir al Jesús que hacía milagros. Pero cuando Jesús soltaba una palabra difícil, cuando era un reto a la teología, Jesús iba a retar el entendimiento teológico de Israel. Y dijo, yo soy el pan, versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá por siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Sí ve? Estaba tocando una parte medular. Estaba sacudiendo cimientos religiosos. ¿Cómo quedarnos a comer su carne? Este loco, ¿qué se trata esto? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Quiero recordarte de dónde venimos. Venimos de una reforma que surgió en el siglo XVI, donde Martín Lutero, quien era un monje alemán, se levantó haciendo una protesta radical en contra del Papa y dijo, es una abominación las cosas que se están haciendo en el Vaticano, y nosotros protestamos, y clavó 95 tesis diciendo, todo esto está incorrecto y nosotros vamos a caminar siguiendo la Biblia, la palabra de Dios. Ahora recuerde que él era un monje. ¿Tenía toda la revelación en ese momento, en el siglo XVI? No. Tenía la luz de la salvación. Tenía el mensaje que la salvación no se puede comprar con indulgencias y que tampoco se puede lograr por obras de la carne, sino que la salvación es por gracia y esto por medio de la fe. Entonces él tenía una pequeña luz, pero arrastró consigo todo un sistema religioso babilónico, todo un sistema de hacer iglesia, porque no tenía la revelación diferente. Hasta hoy seguimos arrastrando esa herencia, y en medio de esa herencia
el diablo nos roba la parte central y vital que Jesús nos dejó para poder hacer las obras del Padre. Y esto es los elementos de la Santa Cena. Y la Santa Cena se convierte en un ritual religioso sin vida, se convierte en una especie de sacramento religioso con un montón de normas y de cosas, que la gente viene y no sabemos ni cómo tomarlo, ni a dónde tomarlo. Entonces hacemos todos unos servicios de lo más solemnes y convertimos la esencia de la herencia más poderosa que Jesús nos dejó en un ritual muerto y religioso. Según las diferentes doctrinas, las diferentes usanzas en medio de las 40,000 denominaciones, unos practican la Santa Cena una vez al mes, otros la practican una vez al año, otros una vez cada 15 días, porque pensamos que es un ritual. Pensamos que es algo que hay que hacer porque somos cristianos y entonces de vez en cuando pues hay que tomar la Santa Cena para que no quede por ahí que no lo hicimos. ¿Me está siguiendo? Y cuando la gente toma la Santa Cena, sale exactamente igual que como entró. Jesucristo dijo aquí algo muy tremendo. Dice: el que no comiere mi carne y bebiere mi sangre, no tiene vida en él mismo. Tengo un ventilador. Bueno, no se puede cambiar. Bueno, ok. Dice: no tenéis vida en vosotros. El que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahora aquí está usando verbos. ¿Y cuántos saben que cada palabra que salió de la boca del Mesías tiene un propósito perfecto? No escogió palabras al azar, escogió las palabras directamente porque no hablaba nada de su carne, sino todo lo que oía hablar al Padre. Y él dijo: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come de mi carne y bebe de mi sangre, en mí permanece. 3 verbos cotidianos: comer, beber, permanecer. ¿Cuántas veces participaba la iglesia primitiva de la Santa Cena? Todos los días se reunían en las casas y partiendo el pan los unos con los otros. Algo sucedía en medio de ellos cuando todos los días comían de la carne de Jesús. Ahora, el pan sigue siendo pan. El vino o el jugo de uva, como lo tome cada quien, sigue siendo el fruto de la vid. Pero nosotros no somos seres de carne nada más, sino que somos seres tripartitos que participamos de una dimensión espiritual dentro de nosotros, y eso es nuestro espíritu. No solamente nos afecta lo que pasa en la carne, nos afectan las cosas del espíritu. Y cuando yo santifico el pan y santifico el fruto de la vid, y como de la carne de Jesús y bebo de la sangre de Jesús, mi espíritu está recibiendo la vida eterna del Padre. Cuando Jesús dice vivirá por siempre, tendrá vida eterna, no está hablando de que no nos vamos a morir. No está diciendo cuando te mueras vas a tener vida eterna. Está hablando de aquel quien es la vida eterna, que es el Padre. El Padre es la vida eterna, y cuando yo como de la carne de Jesús, la vida del Padre, que es la vida eterna, viene a formar parte de mi espíritu y se une con mi espíritu. El que se ha unido a Jesús, un espíritu es con él.
¿Y cómo me voy fundiendo con Jesús? A través de comer de su carne y a través de beber de su sangre. Esto es verdadera comida y es verdadera bebida. Si nosotros dejásemos de comer por 5 años, bueno, como a los pocos meses nos morimos. ¿Cuántos dicen? Así es. Si dejamos de beber más de 3 días, nos morimos. Sin embargo, dejamos que nuestro espíritu no beba ni coma. Y la iglesia está en un estado famélico y en un estado de deshidratación terrible. Y cuando quieren tener el poder de Dios, su Dios no les puede ni sanar ni un resfriado. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu se ha ido debilitando, porque no está participando de la naturaleza del Padre. No está participando de la vida eterna, que es la inyección de vida que levanta la vida del espíritu, que al levantar la vida del espíritu y tener un espíritu fuerte y poderoso, entonces puedo hacer las obras de Dios. Porque es el Padre en mí el que hace las obras. De la misma manera, dice Jesús, que yo vivo porque el Padre... No sé si podemos bajar un poco el aire acondicionado, porque me está dando directamente en la cara y me está volteando todas las hojas. Un poquito nada más, gracias. Dice versículo 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Esto no es un ritual, esto es la vida de la iglesia. Cada órgano de tu cuerpo necesita vitalmente el torrente de sangre para poder vivir. Cada célula de tu cuerpo necesita continuamente estar irrigándose de la sangre para poder vivir, para estarse limpiando de toda sustancia tóxica, mortal. La sangre limpia, la sangre regenera, la sangre trae la vida al cuerpo. En la sangre está escondida la vida. Por eso la sangre es tan importante, y fue la sangre la que marcó desde un principio, desde la antigüedad, un hilo continuo para que el hombre y Dios tuviesen comunión el uno con el otro. La sangre es de origen divino. El hombre no puede fabricar sangre, por más ciencia que tenga, no puede fabricar sangre. No puede fabricar ni sangre ni agua. 2 elementos divinos. La sangre proviene del Padre, el agua es Jesús y el Espíritu es el Espíritu. La sangre del Padre contenía toda la vida eterna, toda la eternidad de Dios, todo el poder y la vida. El generador y el creador de toda la vida estaba contenido en la sangre del Padre. Ese es el elemento que desciende en el cromosoma divino dentro del vientre de María para unirse con el Zoe, con la vida humana de María, y formar el santo ser que iba a ser el Mesías, formado de la sangre del Padre y de la humanidad de María. Cuando Jesús desciende al infierno para cuando Jesús es crucificado y luego desciende al infierno y para resucitar de en medio de los muertos, su sangre toma una nueva configuración biológica y ya no es sangre unida con humanidad, sino que es sangre de resurrección. Todo el contenido de la vida de Dios entró en lo profundo de la tumba de Jesús para resucitarlo de entre los muertos, y dice Hebreos 13 que es por medio de la sangre de Jesús
que Jesús fue resucitado. Ven conmigo a Hebreos 13 y lee esto conmigo. Hebreos 13. Dice la palabra, versículo 20: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Haciendo Él en vosotros. La sangre del pacto, la sangre de resurrección, entra y vivifica el cuerpo muerto de Jesucristo, lo levanta de entre los muertos, y ahora esa sangre es poderosa para hacer la vida que nos vivifica, para hacer la vida que hace que caminemos en su voluntad, haciendo lo que es agradable a Él. Es nuestro conocimiento de la sangre, es cuánta sangre yo tengo de Jesús dentro de mí, de lo cual depende qué tanto hago las obras de Dios, porque es la sangre de Jesús donde está contenida la vida del Padre. Y de la misma manera que el Padre era el que obraba las obras en Jesucristo, la vida en su sangre es la que opera el poder de Dios. Es la sangre de Jesucristo morando en cada parte de nuestro espíritu, que se va transfiriendo a nuestra alma, cambiando nuestra forma mortal de pensamiento, cambiando ideas equivocadas, cambiando teologías muertas, y va trayendo la vida, va trayendo la resurrección, va invadiendo todo pensamiento de la victoria y de la gloria de Dios. Empieza a unirnos en la comunión del conocimiento de todo lo que es Dios. Los ojos de nuestro entendimiento se abren cuando como del pan, como cuando Jesús resucitado, Él caminaba en el camino de Emaús y se juntó a dos de sus discípulos, y dice que sentándose con ellos, cuando llegó con los otros, dice, ellos no le podían reconocer, no sabían quién era. Oían cómo hablaba y sentían su espíritu, cómo se vivificaba dentro de ellos cuando Él hablaba, pero sus ojos no le podían reconocer en su gloria. Escúchame esto. No le podían reconocer en su gloria, le conocieron en la carne, pero no lo podían conocer en su gloria hasta que sus ojos fueron abiertos. Y dice que entonces se sentó Él y partiendo el pan, los ojos de ellos fueron abiertos y supieron que Él era el resucitado, el Mesías, el Dios de la gloria, nuestro Rey y Salvador. Hay un poder tan grande, hay un poder de comunión con Él que nos va unificando con Él. El diablo reconoce perfectamente quienes están sumergidos y bañados y nutridos por la sangre poderosa del Cordero, porque la vida del Altísimo circula en el cuerpo que se ha ido impregnando. Cuando bebo de su sangre en el espíritu, mi espíritu bebe la vida de Dios, que empieza a cambiar mis pensamientos, que empieza a capacitarme para toda buena obra. Empiezo a tener la mente de Cristo, y el alma vivificada por la vida de Dios empieza a invadir cada célula de mi cuerpo, hasta que cada célula de mi cuerpo ya no tiene sangre mortal, sino que ha ido impregnándose de la sangre preciosa de Jesús.
Ahora, no estoy hablando y haciendo teologías raras. Recuerdo una ocasión que mi esposo y yo nosotros tomamos la Santa Cena prácticamente todos los días, comemos de Él, porque no hay poder mayor que estar unidos al Padre, entender las dimensiones del cielo, porque la sangre te abre el acceso al trono. El espíritu conectado a la sangre va y viene al trono de Dios y a las dimensiones del cielo. Y nuestros cuerpos están tan llenos de la sangre de Jesús que un día fuimos a hacernos un análisis de la sangre por curiosidad. Nos dijeron, hay un laboratorio donde puedes ver tu sangre, y entonces el doctor te analiza. Todas las enfermedades se pueden ver en el plasma de la sangre, y entonces te diagnostica cualquier cosa que tú tengas. Yo dije, qué interesante. ¿Cómo se verá nuestra sangre en la computadora? Y fuimos mi esposo y yo a aquella computadora y nos hicieron el análisis de la sangre. Y el doctor quedó espantado y decía, es que no puedo ver nada, porque el plasma, porque el plasma está lleno de luz, y la luz que sale del plasma me impide ver lo que hay en el plasma. ¿Sabes lo que pasa cuando un virus se te quiere acercar? Y nosotros nos metemos a las selvas llenas de malaria, y vamos a la India y a lugares llenos de fiebre amarilla, y bajo ninguna circunstancia me pongo una vacuna, ni demonios tocan mi sangre. Mi sangre está llena de la vida y resurrección. ¿Y sabes qué le pasa a cualquier virus que trata de entrar? Se achicharra con la gloria de Dios. Hay tanto poder en la sangre de Jesús. Ven conmigo a Juan capítulo 15. Dice, el que come de mi carne y bebe de mi sangre, permanece en mí y yo en él. ¿Sí lo leyó en Juan 6? Ahora le voy a leer esta misma escritura amplificada. Dice, yo soy la vid verdadera, versículo 1, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Vuelve a usar el verbo permaneced. El que come de mi carne y bebe de mi sangre permanece en mí y yo en él. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces dice, versículo 7, si permanecéis en mí, el que come de mi carne y bebe de mi sangre, ¿qué pasa? Permanece en él. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué tenemos que hacer para poner en obra las obras de Dios? ¿Cómo podemos prácticamente poner en obra las obras de Dios? Permaneced en Él y Él en vosotros. Y entonces pediréis todo lo que quisieres y Él lo hará. Ahora, el mundo espiritual y el reino de las tinieblas ve perfectamente quiénes son los vasos llenos de sangre de Jesús. La sangre de resurrección se ve en el mundo espiritual. Te recuerdo, déjame contarte una experiencia. En una ocasión fuimos a hacer una tremenda guerra para redimir Polonia y para redimir Europa en Auschwitz. Auschwitz fue donde Hitler mató a más de 4 millones de judíos. Y lo que la historia no sabe, pero hay una parte de un documento original en mi libro Regiones de Cautividad,
es que cerca de 10 millones de cristianos fueron muertos por Hitler en el Holocausto. No solamente 6 millones de judíos, sino 10 millones de cristianos. Los judíos le hicieron publicidad a través de las películas y nosotros no hemos hecho ninguna publicidad. Pero yo ya estoy rascando en la historia para hacer algo que va a tocar toda la tierra. El cuento es el siguiente. Fuimos a hacer guerra espiritual en Auschwitz, porque toda esa sangre, el diablo había edificado un altar de muerte. Porque no se trataba nada más de matar a los judíos y a los cristianos, sino se trataba de matarlos en un mismo lugar. Ya los tenía todos en los guetos. Era muy fácil mandar una bomba y matarlos en todas las naciones, tirando una bomba en los guetos y se hubieran muerto. Si el propósito hubiera sido un genocidio, se podía haber hecho sin tanta transportación, sin tener que mantenerlos en los campos de concentración. Pero lo que quería Hitler, quien estaba íntimamente aliado a Satanás, era levantar un altar de muerte y ofrecer más de 6 millones de hijos de Dios a Satanás, matándolos. Este fue el propósito del Holocausto. Y todo esto hacía que hubiese una cubierta de tinieblas sobre toda Europa, que usted no sabe lo difícil que era predicar el evangelio allá. Eran tinieblas sobre tinieblas sobre tinieblas y cielos de bronce, mi hermano, que usted no podía hablar nada. Y fuimos a liberar esa tierra y fuimos a lavar esa tierra con la sangre de Jesús. Y tras de hacer esto, yo regresé a México, donde vivía en aquel entonces. Y estando en mi habitación, llegué cansada, me acosté a dormir. Y a mitad de la noche sentí una presencia extraña que me despertó. Y cuando abrí mis ojos, Satanás estaba delante de mí. Me miraba, su cara era como de fuego, negra, con venas encendidas y alas de fuego. Y rugía y me decía: te voy a matar. Y yo abrí mis ojos, lo miré y le dije: Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga? Porque cuando somos entendidos de guerra espiritual, no nos lanzamos a hacer un montón de formulitas. Le preguntamos a Él: ¿qué quieres que yo haga? Porque yo no hago nada que no vea hacer al Padre. Y puedo ver lo que hace el Padre porque mis ojos han sido abiertos. Porque cada vez que como de su carne, mis ojos se van abriendo para conocer su voluntad, para saber qué hacer, para saber qué decir. Y tranquilamente esperé a que el Espíritu Santo me dijera, mientras el diablo rugía como loco, no podía tocarme, nada más rugía como loco. El Espíritu Santo me dijo: manifiesta la sangre, manifiesta la sangre. No me dijo: ponte a pegarle de gritos la sangre. Me dijo: manifiesta la sangre. Simplemente cerré mis ojos y yo sé que estoy llena de la sangre de Jesús. Yo sé que el diablo, cuando me mira un cuerpo espiritual rojo, lleno de la sangre, radiante, poderosa, luminosa de Jesucristo. Y simplemente cerré mis ojos y dejé que aquella luz saliese y tocase y manifestase el poder de Cristo dentro de mí. En exactamente 2 segundos el diablo explotó y se fue. Escúchame lo que te voy a decir, porque esta es una llave. No es lo que decimos, sino desde qué posición espiritual lo digo. No es lo mismo decir la sangre de Jesús y no tengo ni idea qué cosa es la sangre de Jesús. Pues ha de ser poderosa porque pues es la sangre de Jesús, pero no sé más nada. El diablo sabe que no sabes más nada.
El diablo sabe perfectamente lo que sabes y sabe perfectamente lo que eres y lo que no eres. No es lo que digo, sino desde qué posición espiritual lo digo. Y cuando llena de la vida de Dios, llena de la sangre de Dios, digo la sangre de Jesús, todo el poder de la sangre de Jesús sale de mi boca. ¿Me estás entendiendo la importancia? ¿Me estás entendiendo que esto no es un ritual? Esta es la vida misma del Evangelio. Esta es la vida misma de Cristo. Es la herencia que nos arranca del mundo natural y nos sumerge en el reino de Dios, donde todas las cosas son posibles. Permaneced en mí, permaneced en mi carne y en mi sangre, porque cada vez que como de su carne, Cristo se va formando en mí. Cada vez soy más Él y menos yo. Y esto no es un ejercicio de mi mente, ni es un ejercicio de mi humildad, es un ejercicio de la fe. ¿Qué tengo que poner? ¿Qué tengo que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Que creáis que el que comiere de mi carne y bebiere de mi sangre tiene vida eterna, permanece en mí. La vida que tengo yo del Padre es la vida que van a tener en ellos. Esta es la herencia más poderosa que le dejo a mi iglesia, para que puedan levantarse, para que puedan ser Cristo en la tierra, manifestando el cuerpo poderoso de Jesucristo, la cabeza que es nuestro Dios, y nosotros el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Santo el que murió por nosotros y nos dio su sangre y nos dio su carne. Primera de Corintios 11. Tengo tanto que decirles. Para eso escribí un pedacito poderoso. Este es el famoso ritual que hacemos. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Necesito pan. ¿Alguien me puede conseguir un pan? Galleta o lo que sea. Si alguien tiene un pan, pedazo de sándwich, páseme. Yo no soy religiosa, mi hermano. Tiene su pan, páseme el pan. Esa fue la bendita. Así como el niño que le trajo los panes y los peces, te trajo el pan. Mire qué bendito pan. Santo. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ahora quiero que vea lo que sucede y lo que sucedía en la iglesia primitiva. Necesito un voluntario. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Erasmo. Erasmo y yo participamos en una casa y partimos el pan todos los días en la casa. Y dice Jesús que, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido.
Necesito un voluntario que me agarre el micrófono. Escuche estas palabras. Partió el pan y dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Mira cómo se parte. Mira el cuerpo de Jesús en la cruz, partiéndose. Se está abriendo. Sus heridas se están abriendo. Se está partiendo. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Mira, Erasmo, vamos a hacer memoria de lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando su cuerpo fue partido, mira, en estas llagas están mis pecados. Están tus pecados, Erasmo. Él se partió por causa de nuestra forma de vivir. Fueron nuestros pecados los que lo clavaron en la cruz. Erasmo, tú y yo tomamos los clavos y lo clavamos en la cruz. Tú y yo, Erasmo, por nosotros lo hizo. Porque era necesario que su cuerpo fuese partido por causa del pecado. Nuestras enfermedades fueron llevadas aquí. Todas las enfermedades que provenían de nuestros rencores, de nuestros pecados, de las lascivias, de todas las maldiciones que hicimos. Mira, Erasmo, todas las llevó. Siente su cuerpo. Siente su cuerpo como tú y yo lo herimos. Y cuando lo hacían así, se empezaba a revelar Jesús. Podían ver a Jesús clavado en la cruz, como dijo Pedro. Ese mismo pasaje que leímos es después del Pentecostés, donde Pedro dijo: varones hermanos, ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Rey. Ese Jesús a quien nosotros crucificamos. Escúchame, cuando yo entiendo, extiende tus brazos. Mira a Jesús en la cruz. Cuando yo entiendo que Ana Méndez, por sus hechicerías, por sus mentiras, por sus vanas maneras de vivir, por cada uno de mis pecados, clavó a Jesús en la cruz. Por mis pensamientos humanos, por mis pensamientos dependiendo del hombre, por mis pensamientos idolatrando ídolos de madera, por mis pensamientos buscando en el hombre mis respuestas, yo le puse la corona de espinas a mí, Señor. Por los pensamientos equivocados de mi corazón, su corazón fue horadado. Sus ojos fueron quebrantados, a golpe su barba arrancada, por mi forma de hablar, de maldecir, por las cosas inmundas que veo. Cuando me doy cuenta que yo crucifiqué al Hijo de Dios, escúchame, cuando partiendo el pan nos damos cuenta que nosotros lo hicimos, Erasmo, ¿te das cuenta? El temor de Dios vino sobre toda la iglesia. Es imposible, cuando te das cuenta que los clavos están en tus manos, darte la vuelta y volver a hacer lo mismo que lo clavó en la cruz por ti. ¿Me entiendes? No es un ritual para conmemorar un nuevo pacto. Este es mi cuerpo, siéntelo.
Siéntelo. Cómo fue partido por ti y por mí. Haced esto en memoria de mí. Discerniendo el cuerpo. Discerniendo el cuerpo. Que Él murió por el uno, por el otro, por el otro. Y mientras Él se partía, para que nosotros fuésemos una sola iglesia, nosotros seguimos perpetuando nuestras divisiones, partiendo el cuerpo de Cristo. Por un espíritu somos bautizados cuando comemos de Él. Su amor. Su amor empieza a manifestarse dentro de mí. No puedo estar peleado contigo. No puedo permitir la separación. Porque Él jamás nos dio la opción de estar separados. Jamás nos dio la opción de estar separados. Lo dejamos de entender. Que mi amado, descarnándose por nosotros, no es una religión para levantar al hombre. No es una religión, es la vida misma del Padre, dándonos vida para ser una familia llena de la luz y del temor de Dios en todos los confines de la tierra. Cuando gustéis a comer, discernid el cuerpo del Señor. Anunciad su muerte hasta que Él venga. ¿Y qué significa anunciar su muerte? ¿Decir Jesús murió? ¿O significa hablar de lo que estamos hablando aquí? Anunciar su muerte es lo que acabo de hacer. Esto es lo que convierte el alma. Esto es lo que convierte al que tiene dos sentidos de amor, dos dedos de amor por el Hijo de Dios. Porque es imposible estar comiendo esto y voltearnos a seguir las sugerencias del diablo, las pornografías, las mentiras, los engaños, las traiciones, la avaricia y todo lo que está lleno la iglesia cristiana. Por eso hay muchos enfermos y debilitados y muchos mueren porque no discernimos el cuerpo. Nos hemos acostumbrado tanto a hablar de mi iglesia, tu iglesia. Estas son mis ovejas y no las tuyas. ¿Cuándo Dios te dio sus ovejas? ¿Cuándo te dijo Dios son tuyas? Las ovejas son de Él y no del hombre. Y me tomo el derecho de romper relaciones con mi hermano. Me tomo el derecho de partirlo a él, porque mi oveja se fue con él. Y estamos tan acostumbrados a ver esto que lo hicimos normal y lo aceptamos.
Y entre pastores nos lo aplaudimos. Claro, mi hermano, ¿cómo vas a estar con él que se llevó tus ovejas? A lo mejor no lo estabas alimentando como lo tenías que alimentar. A lo mejor no tenías en tu casa el llamado que él tenía. Jesús jamás nos dio la opción de hacer nuestras las ovejas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Somos tan bíblicos y tan teológicos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Que podemos dividir el cuerpo? ¿Dónde está? Que podemos seguir perpetuando, poniendo los nombres para que nos reconozcan. Porque quiero ser el gran hombre de Dios. No me toquen. Se me va la unción si me tocan. Yo no sé qué unción tendrán, que se les va la unción, porque el Rey que me habita, el Dios que me habita, no se me va a ningún lado, porque tomo tu mano, porque te amo, porque te abrazo. Mi Dios no se me va, porque extiendo mi amor. ¿Hasta cuándo vamos a seguir perpetuando? Santo, 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 ten misericordia. Tu denominación no me puede dividir de ti, ni la tuya, ni tu teología, ni la tuya, ni la tuya, porque hay un espíritu mayor que toda teología. En un espíritu fueron ellos bautizados en la nube y comieron de un mismo pan y fueron un mismo pueblo, porque bebían de la roca que era Jesús. Yo soy el pan que desciende del cielo para darnos vida. La vida del Padre es la que nos une. Y porque tengo la vida del Padre, ya no puedo no amarte. Si me vieras en una radiografía espiritual, verías puñaladas por todos lados, puñaladas de los santos hombres de Dios. No puedo dejar de amarlos. Porque fui injertada en el corazón que no soporta la división. Fui injertada en un corazón que bombea la sangre que se derramó por todos nosotros. Y el amor no busca lo suyo. La sangre de Jesús habla más que la sangre de Abel. La sangre de Abel clamaba por justicia, pero la sangre de Jesús clama por misericordia. Busca la manera de amar.
Donde no hay camino lo hace, porque no hay nada imposible para el amor. Y no hay manifestación más grande del amor. Que cuando Él se dio en la cruz. Por eso tenemos que vivir por la cruz y manifestar la cruz. No ser nada más habladores de la cruz. Dios quiere restaurar nuestro conocimiento profundo de la cruz. Y cuando partimos el pan en las casas y nos amamos. Hoy por hoy hay cientos y miles de casas que están surgiendo sobre todo el mundo. De gente que ama a Jesús. Hay gente que quiere volver a vivir la vida de Jesús. ¿Podrá Dios encontrar esta reforma en Venezuela? No hay medicina más poderosa que sus llagas. Cuando como de su carne, como de sus llagas. Yo le dije: Jesús, cuando conoces sus llagas, cuando comes de Él, se te van revelando sus llagas. Yo le dije: Señor, que ni una sola de tus llagas sea en vano en mi vida, porque no cambiaré píldoras de hombre, píldoras de la ciencia, por las llagas de Jesús. ¿Habrá quimioterapia mayor que esto? ¿Habrá antibiótico mayor que esto? ¿Habrá vacuna mejor que esto? El problema es que la iglesia no conoce esto, porque eso enferman y mueren. Y corren a las farmacias buscando soluciones que no las tienen. Si la medicina fuese una solución, Steve Jobs, el creador de Apple, todavía estaría vivo. Pero la ciencia no pudo curar lo que el pecado destruyó. Si la ciencia fuese la respuesta, hoy que vivimos en el gran auge de la ciencia, tendríamos la sociedad más sana de todos los siglos. Nunca la sociedad ha estado más enferma que esta. El 85% de la humanidad consume un promedio de 18 pastillas al día. Si tuviera la respuesta, estaríamos mejor. Y estamos mucho peor. Bueno, están mucho peor. Yo no. Yo conocí al que dio la vida por mí. Y Dios quiere que lo conozcas de la misma manera. Ahora yo quería que participásemos juntos de la Santa Cena. No sé cómo será la logística con tanta gente. Ya la tienen preparada, vamos a pasarla. Gracias. Ya te dejé sin pan, hermanita, pero Dios tiene otro pan para ti.
Hay una presencia muy solemne de Dios. Vamos a guardar. Muévanse rápido, pero en silencio. Toma un momento mientras la cena es repartida para considerar tu alma. Para ponerte a cuentas con Dios. Si hay alguien aquí que no conozca a Jesús, invita a Jesús y haz un pacto de vida con Él. Y come de su carne y bebe de su sangre. Y tendrás vida en Él. Ahora sí podemos poner el CD que yo quería poner. ¿Dónde está el CD? A partir del 3. Bájalo un poco. Bajen el sonido un poco. Solo cierra tus ojos y habla con Dios. Santo es el Señor dentro de mí. Un poquito más fuerte, que no se oye ahora. Ahí. El Señor conoce a los que son suyos, y aléjese de iniquidad el que invoca el nombre del Señor. Invocar su nombre es algo santo. El santo ser que es Jesús entra en el corazón contrito y humillado. Deja tu vida pasada. Hay una marca en este día en que Dios quiere que dejes muchas cosas que venías haciendo y quiere que cruces esa raya, esa marca, hacia una nueva vida conociéndole a Él íntima y profundamente.
es el Señor dentro de mí. Sé santo para mí. Hoy te doy mi sangre y te doy mi cuerpo para santificar todo tu ser. El que bebe de mi sangre, el que bebe de mi sangre, el que come de mi carne, tiene vida en mí. Hoy mi sangre sanará tu alma y con ella tu cuerpo también sanará. Su santidad está aquí. ¿Quiénes son los pastores? Todos los pastores que hayan venido. Todos los pastores. De la primera a la tercera, todos son pastores. Todos ustedes son pastores. Entonces pónganse de pie aquí junto conmigo. Dios habló una palabra en esta tarde que nos reta a todos como pastores. ¿Me está entendiendo? Él entiende muy claramente que no sabemos qué hacer después de esta palabra, porque hemos hecho demasiadas cosas equivocadas. Pero Él te pide, pastor, que empieces un trayecto, no hacia la unidad de las denominaciones, sino a que formemos una iglesia en Venezuela, una iglesia en Caracas, sin el nombre de una y sin el nombre del otro, una sola cabeza, Jesucristo, y ustedes sus siervos. ¿Cómo lo va a hacer? Él se los va a decir. No es una fórmula. Lo único que pide ustedes es que hoy empiece un proceso hacia eso. Y que un día el mundo pueda ver que Caracas lo pudo lograr. ¿Podemos decir amén a eso? Como le digo, no sé cómo será. Quizás en cada ciudad Dios hable diferente. Es complejo, pero Él lo está hablando y Él lo hará si disponemos nuestros corazones a no seguir perpetuando el mismo error. Hoy vamos a tomar la Santa Cena juntos. Ahí están las ovejas. Son las ovejas de Dios. ¿Se las podemos entregar a Dios? Amén. El que siembra ovejas,
Cosecha ovejas. Siémbreselas a Dios. Él va a hacer cosas grandes. Padre, hoy levantamos esta copa. Hemos anunciado tu muerte. Hemos entendido la cruz. Y tomamos nuestra responsabilidad en la cruz. Y yo te pido que hoy selles un pacto sobre Venezuela para que se levante una iglesia gloriosa cuyo único nombre sea el tuyo, cuya cabeza seas tú y tus ministerios santos y poderosos unidos en un espíritu, creciendo como un edificio hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Te damos gracias, Señor. Hoy tomamos la redención de nuestros pecados en tu sangre. Hoy perdonamos a todos los que nos han ofendido y nos limpiamos de todo rencor. Hoy comemos la sanidad de nuestras almas y de nuestros cuerpos, de nuestras mentes, la sanidad de la iglesia. Santificamos estos elementos para que nuestro espíritu coma de ti y beba de ti, Señor Jesús. Comamos del pan. Gracias, Jesús. Que la sangre de Jesús nos una como un organismo vivo, unidos por la sangre y por el cuerpo de Jesús. Amén. Dele un abrazo genuino a alguien y dile: mi hermano, mi hermano.